Un cordial saludo a todas las personas que se han inscrito y están siguiendo este curso de redacción y publicación científica. Desde el equipo del comité organizador, esperamos que los temas impartidos sean de su agrado y sobre todo de bastante provecho. Hoy vamos a hablar sobre la revista científica. Mi nombre es Wendy Koji Galarza, soy estudiante de medicina de la Universidad de Cuenca, Ecuador, y actualmente me desempeño como coordinadora científica del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico CPDEC de la FELSACEM. Para iniciar entonces, vamos a ver los contenidos que estaremos mencionando en esta presentación. Primero, algo de la historia de las revistas científicas. Vamos a ver la definición y la importancia, los tipos de revistas científicas que podemos encontrar, el factor de impacto y por último mencionaremos algo relacionado con los portales y las plataformas de las revistas científicas. Bueno, resulta que el nacimiento de las revistas científicas, por obvias razones, responde a la necesidad de comunicar los avances de la ciencia, pero inicialmente, hasta inicios del siglo XV, los científicos comunicaban estas observaciones, lo que ellos iban descubriendo y sus trabajos de forma verbal, ya sea en las universidades donde ellos trabajaban o en reuniones con colegas. Pero esto, digamos que no era muy eficiente al momento de comunicar lo que ellos estaban haciendo, en que estaban trabajando a personas que se encontraban en sitios geográficos distantes, por ejemplo, que no podían asistir a estas comunicaciones orales. Entonces empezaron a ocupar las cartas para enviar estos comunicados. Entonces de ahí es de donde surge el concepto de manuscrito con su significado original, ¿no? Actualmente a los artículos que se envían a una revista, que se someten a una revista, los llamamos manuscritos, pero es por este significado histórico desde el nacimiento de las revistas científicas. A mediados del siglo XV se dieron una serie de cambios gracias a la revolución cultural que inició gracias a la invención de la imprenta. Obviamente con este avance tecnológico fue posible realizar una gran cantidad de copias de muchos documentos que hasta ese momento solamente podían ser difundidos a partir de copias que tardaban mucho tiempo en hacerse porque generalmente eran hechas a mano. Ya en el siglo XVII aparecieron las primeras sociedades científicas en Europa. Y en estas sociedades científicas también los integrantes vieron la necesidad de comunicarse ya de forma escrita y aquí funcionaba, por ejemplo, un tipo de correo entre estas personas que formaban parte de las sociedades científicas y a este sistema se le denominó Public de Lettres. Entonces, básicamente era como un correo pero específicamente para los miembros de estas sociedades. Lo que pasaba era que de todas formas continuaba siendo muy, digamos, había mucho volumen de producción de estas cartas que también eran todavía un poco informales, a veces tenían un contenido no tan estructurado entre ellas, a veces se incluían datos que quizá no eran tan relevantes, quizá el lenguaje no era tan directo. Entonces todo eso se iba a normar después cuando ya empezaron a crearse las primeras revistas científicas. Específicamente aparecieron en 1665, una en París, conocida como Le Journal des Savants, que traducido al español significa el diario de los eruditos, y otra que fue en Londres, Philosophical Transactions of the Royal Society. Y bueno, en estas revistas científicas ya se empezó a normar la estructura de los artículos que debía ocupar un lenguaje directo, muy conciso,
para que fuera bastante eficiente la comunicación entre los científicos. Y dentro de todas estas revistas científicas que, bueno, obviamente eran bastante reguladas, ya tenían todas estas características, pero también vamos a considerar específicamente las revistas médicas. Las más antiguas que sobreviven hasta la actualidad, porque en realidad se crearon muchas revistas, sin embargo, con el paso del tiempo quizá la audiencia perdía el interés en estas revistas o las sociedades o instituciones que las creaban también se disolvían y todo esto hacía que las revistas se creaban pero luego desaparecían. De las más antiguas que hasta el momento se publican, tenemos The Lancet, que se empezó a publicar desde 1823. Entonces, es la que tiene prácticamente el título de la revista médica más antigua, aunque se dice que la revista de New England Journal of Medicine, si bien es una revista no tan antigua como The Lancet, alegan que es como la sucesión de una revista previa con otro nombre que se publicaba desde 1812. Entonces, bueno, por ahí como que se pelean ese título de las más antiguas, pero son dos de las revistas más representativas en medicina. Ahora vamos a hablar de la definición de revista científica. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, definió a la revista científica como una publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos escritos por autores diferentes e información de actualidad sobre investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Debe tener un nombre distintivo, se publica a intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega está numerada o fechada consecutivamente. Su componente básico, el artículo científico, es un escrito en prosa de regular extensión publicado con una contribución al progreso de una ciencia y arte. Entonces, bueno, aquí están subrayadas, bueno, resaltadas las características que nos van a dar como las claves de qué es lo más característico de una revista científica, que es primero periódica. En esto se va a diferenciar del libro porque las revistas están destinadas a hacer publicaciones periódicas. Contienen artículos científicos que, como se menciona aquí, tienen eh, tienen una estructura y tienen una extensión regular, lo que quiere decir que no vamos a encontrar mucha diferencia en un artículo y otro, porque generalmente hay normas de la revista que nos dicen cuántas palabras debe llevar un original, cuántas llevan a revisión y así. Las revistas para ser reconocidas formalmente requieren un ISSN, que probablemente lo habrán visto al momento de citar o en alguna parte de la plataforma de la revista. ISSN quiere decir Número Internacional Estandarizado de Publicaciones Seriadas. Entonces es prácticamente el identificador que tiene la revista como publicación seriada. Sería el equivalente que tienen los libros, que se llama ISBN. Entonces solamente cambia esta letra, pero esta es en cambio el número internacional de estandarizado de libros. Y bueno, este número en realidad solo es un identificador, no se relaciona con la calidad editorial que pueda tener una revista. ¿Cuál sería entonces la importancia de las revistas médicas? Estas revistas científicas dentro de la medicina, pues obviamente son muy útiles para difundir los nuevos conocimientos porque los autores pueden publicar aquí sus trabajos, lo más reciente que se está investigando, y es de mucha utilidad para que la comunidad científica esté actualizada. También legitiman y dan credibilidad a la investigación biomédica o clínica,
porque muchas revistas tienen un proceso de revisión por pares, lo que nos asegura que las cosas que se publican están bien sustentadas y que de forma general son conocimientos válidos que el lector puede ocupar, puede emplear. Además, garantizan los derechos intelectuales de los autores. Son también foros para la discusión de temas, específicamente, por ejemplo, con la modalidad de cartas al editor, en las que a veces se puede leer un artículo, quizá alguien está en desacuerdo o encontró algo que se podría mejorar o algo que quizá no está muy claro. Entonces, se puede enviar una carta como respuesta a un artículo publicado por una revista y de esa forma puede generarse una interacción entre pares académicos. Luego tenemos que también distribuyen la información a los lectores y archivan la información publicada. Ahora vamos a ver los tipos de revistas científicas. Hay diferentes formas de clasificarlas. Por ejemplo, en relación con la indexación, pues tenemos revistas que son indexadas y revistas que no están indexadas. La mayoría de revistas van a tener alguna indexación. Puede ser que una revista que recién se haya creado, que recién está empezando y todavía no cumple con criterios para ser indexada en una base de datos, no cumpla esta característica, pero la mayoría de revistas tendrán alguna indexación, que también hay diferentes niveles, porque algunas bases van a ser un poco más selectivas. Bueno, primero vamos a aclarar bien qué es indexar. Indexar es registrar ordenadamente datos e informaciones para elaborar un índice, de tal manera que el contenido esté relacionado con los términos de búsqueda. En otras palabras, lo que se hace es que, por ejemplo, una revista adentro contiene varios artículos. Estos artículos tienen datos que los van a identificar. Estos datos se van a ingresar a una base de datos, por ejemplo, Scopus, Web of Science, Medline, y estos datos van a estar ahí ordenados de forma que cuando alguien busque un tema específico puedan ser encontrados a partir del índice que tiene la base de datos. Bueno, por ejemplo, el Directory of Open Access Journals es un índice que abarca temas variados, no solamente en medicina, sino también, por ejemplo, en ciencias sociales. Y las condiciones que solicita una revista para indexarse aquí, pues son cosas bastante básicas. Pero como mencionaba antes, hay otras bases que van a ser mucho más selectivas, por ejemplo, Scopus, Web of Science, y es más difícil que las revistas cumplan los requisitos para ser agregadas a estas bases de datos. Obviamente, mientras mejor calidad sea la base de datos en la que el artículo pueda estar indexado, va a tener mayor visibilidad. Algunos requisitos básicos para la indexación son, por ejemplo, contar con un ISSN, que ya lo hemos mencionado antes, tener números de DOI, que son los identificadores de objetos digitales para los artículos, tener una agenda de publicación establecida, obviamente que la revista haya definido qué tan seguido va a publicar, si va a publicar de forma semestral, si va a publicar de forma bimensual, que tenga una política de derechos de autor y los metadatos básicos a nivel del artículo, como les decía antes, ¿no? Para poder ser agregada al índice, por ejemplo, el título del artículo, los nombres de los autores, las palabras clave. Y en cambio ya en bases como por ejemplo en Medline vamos a tener algunos requisitos más. Aquí, por ejemplo, analizan el alcance y la cobertura de la revista, la calidad del contenido, la calidad también del trabajo editorial en relación a la objetividad, a la credibilidad, la metodología de selección de artículos, la adherencia a las guías éticas, también, bueno, el proceso de arbitraje que se relaciona con la revisión con pares, la calidad de la producción, el público objetivo,
La cobertura geográfica también, y en Medline, por supuesto, es muy importante el idioma, ya que la mayoría de revistas que se encuentran dentro de esta base de datos publican sus artículos en inglés. ¿Cuáles serían las ventajas de la indexación? Brinda mayor visibilidad a nivel mundial al contenido de esa revista y por ende al trabajo de los autores que hayan publicado en ella. Facilita también el acceso a la revista, promueve el prestigio de los autores y también entre sus ventajas está estimular la localización de los pares, logrando un mayor intercambio y un mayor desarrollo del campo científico. Ahora, en relación al proceso de arbitraje, hay revistas que pueden ser arbitradas, es decir, que aplican revisión por pares, y revistas no arbitradas. La gran mayoría de revistas que tienen un muy buen nivel científico aplican revisión por pares. Y esta revisión por pares también puede tener diferentes modalidades, pero este gráfico, por ejemplo, está ilustrando una de las más ocupadas, que son la revisión a doble ciego. Entonces, esto quiere decir que el autor no sabe quién será el par revisor al que se le está enviando su artículo y el revisor no sabe quién es el autor del manuscrito que está revisando. Esto ayuda a que se deje de lado algún conflicto de interés, que esta persona, juzgue el trabajo con base en la persona que lo escribió y más bien se centre en el contenido de este trabajo. Es como un complemento, esto ya se va a mencionar en otra parte del curso, pero la revisión por pares es un complemento a lo que sería el trabajo del editor, puesto que en el proceso editorial se va a revisar cumplimiento de las normas para autores, la estructura, la redacción, también el tema de estadística, pero a pesar de que un manuscrito esté muy bien elaborado, tenga una muy buena metodología, es importante que una persona especialista en el área del tema que se pretende publicar el artículo, pueda emitir un criterio en relación a qué tan relevante es ese nuevo aporte a la ciencia que se pretende hacer. También tenemos una clasificación de las revistas en relación al acceso. Entonces, encontramos aquí revistas que son de suscripción. En estas revistas, para poder acceder a los artículos, por ejemplo, hay planes en los que el lector paga por un mes, por 6 meses, por un año, para tener acceso a los artículos que publica esa revista. También tenemos revistas que son de acceso abierto. En este caso, las revistas de acceso abierto pues nos permiten a los lectores visualizar los artículos de forma gratuita, aunque aquí también podemos tener como una gama de políticas de acceso abierto, por ejemplo, el Green Open Access, en el que la revista somete a los artículos a un periodo de embargo en el que el artículo va a ser de pago, es decir, por un año, por ejemplo, las personas que quieran acceder a ese artículo tienen que pagar por él y luego de ese año ya queda de acceso gratuito. Entonces la revista recauda fondos a partir del pago de los suscriptores. Y en cambio el Gold Open Access, en donde directamente desde el principio el artículo está disponible para que cualquier persona lo pueda leer, pero generalmente aquí la revista cobra la publicación de ese artículo al autor. Entonces el autor paga, la revista obtiene fondos de esa manera y los lectores pueden acceder gratuitamente. También tenemos revistas híbridas en las que podemos encontrar algunos artículos de acceso libre y otros artículos que son de pago dentro de la misma revista. También tenemos otras revistas que se clasifican como subsidiadas porque no aplican ninguna de estas opciones anteriores, sino que, por ejemplo, la organización, la asociación a la que pertenece la revista cubre los gastos del proceso editorial y demás gastos que pueda tener la revista a fin de que las publicaciones no sean
no tengan costo ni para el autor ni para los lectores. Y bueno, esta clasificación en relación al soporte en el que se encuentren los artículos. Tenemos revistas impresas, revistas digitales y también revistas que tienen ambas, ¿no? Artículos tanto en una modalidad impresa como en modalidad digital. Ahora vamos a hablar del factor de impacto. El factor de impacto nos ayuda a comprender qué tan relevante es una revista en relación a otras, digamos, dentro del área que nos interesa. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el factor de impacto del año 2021, lo que vamos a hacer es revisar el número de citas actuales de los 2 años previos. Esto lo podemos ejemplificar mejor colocando los años. O sea, si es para el factor de impacto de 2021, vamos a ver cuántas citas en 2021 recibió la revista por los artículos que publicó en 2019 y en 2020. Y esto lo vamos a dividir para el número de artículos que publicó en los 2 años previos. Entonces, si es para 2021, los artículos que publicó en 2019 y 2020. Entonces, digamos que una revista publicó 50 artículos, ¿ya? Entre 2019 y 2020. Y tuvo 100 citas. Entonces, si dividimos 100 para 50, nos va a dar 2. Ese número es como el promedio de citas que recibió un artículo de esa revista. O sea que podemos decir que con ese factor de impacto de 2, cada artículo de esta revista en los 2 últimos años recibió en promedio 2 citas. Eso no quiere decir que exactamente cada artículo haya recibido ese número de citas. Puede ser que algunos no hayan tenido citas y que otros en cambio tuvieran 3, 4 o más. Pero en promedio nos ayuda a visibilizar el impacto que tuvieron las publicaciones de esa revista. Ahora vamos a hablar también del sistema de cuartiles, que es otra forma de visualizar la importancia de la revista en relación con otras. Entonces, bueno, el concepto de los cuartiles es básicamente dividir un número de elementos en 4 partes iguales. Entonces, cada parte va a tener un 25% de los elementos. Igual pongamos un ejemplo con números. Si fueran 100 revistas las que queremos clasificar, entonces en cada cuartil encontraríamos 25, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos el primer cuartil, digamos, de las revistas que se clasifican como las mejores, sería el cuartil 1, luego viene el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Esta clasificación en cuartiles también va a depender del ranking que nosotros ocupemos como referencia. Por ejemplo, tenemos algunos, pero aquí he colocado 2 ejemplos. Uno de ellos es el Journal Citation Reports, también abreviado como JCR, que es el ranking para los artículos que están en Web of Science. Y este otro que es mucho más conocido porque, bueno, este de acá es de pago, mientras que el SJR, Simago Journal and Country Rank, este es de acceso gratuito. Entonces, este de acá es el ranking de las revistas que se encuentran en Scopus. Como esa de acá es de pago, bueno, también es bastante más selectiva. Acá hay menos revistas que en la base de datos de Scopus. Por lo tanto, el cuartil de una revista puede variar. Si se encuentra en ambos rankings, el cuartil puede ser diferente por el número de revistas que hay en cada uno. Entonces, pongamos otro ejemplo. Digamos que hay una revista que en Web of Science, a ver, si pensamos que en Web of Science hay 100 revistas indexadas y en Scopus hay 1000. Entonces, acá en Web of Science, una revista X ocupa el número 30 en posición, es decir, es la número 30 en el ranking de las mejores. Como es la número 30, se encontraría en el cuartil 2. Pero digamos que esa misma revista también está acá en Scopus
y si se mantiene en su posición 30 o incluso si, porque acá hay más revistas, se desplazó hasta el número 70, digamos. De todas formas, acá en Scopus vamos a clasificar a esa revista como una revista de cuartil 1, porque si acá en Scopus hay 1000, entonces las 250 revistas de la parte superior del ranking entran como Q1. Entonces es como un ejemplo para ilustrar que el cuartil va a depender del ranking en el que nosotros nos basemos. Bueno, esta es la interfaz de SJR. Aquí pueden ver cómo en la parte superior se puede ingresar directamente el título de la revista, también el ISSN, para encontrar una revista determinada. O si no, podemos ir a el ranking. Aquí tenemos, por ejemplo, está filtrado por el área temática de medicina. También tenemos a la derecha las categorías. También se pueden filtrar por regiones o países y también por años, o sea, para ver el ranking. Pero actualmente el ranking que está disponible es el de 2021, que es el más actualizado. Bueno, entonces aquí vamos a ver algunas características de las revistas que están ordenadas desde el mejor cuartil, las Q1, las más importantes, al cuartil 4. La información que podemos encontrar cuando ingresamos en una de estas revistas, por ejemplo, como las que están acá, si nosotros ingresáramos a Nature Medicine, por ejemplo, bueno, en este caso es Journal of Hepatology, lo que encontramos es información sobre el país de donde es esta publicación, si es que hay alguna organización a la que está vinculada, alguna institución, el área temática y la categoría, en este caso el área temática es medicina y la categoría es hepatología, la editorial, también encontramos el ISSN y la cobertura, es decir, desde qué año está en Scopus, desde 1985 hasta 2021. Y bueno, por ejemplo, esta revista, desde que ingresó, se encuentra en el cuartil 1, en el mejor, hasta 2021, eso no ha variado. Pero ese cuartil sí puede variar en el tiempo y también puede variar dependiendo de si la revista tiene una sola categoría como esta o si tiene más de una. Por ejemplo, esta revista que es Forensic Toxicology tiene 3 categorías que son bioquímica, patología y medicina forense y toxicología. Entonces, para cada categoría, la revista puede ser clasificada en alguno de los cuartiles. Y aquí vemos cómo inicialmente estuvo en Q2, luego pasó por Q3, Q4, otra vez a Q3, a Q2. Estuvo un buen periodo también en Q1 y bueno, actualmente es Q2 en todas las 3 categorías, pero como pueden ver acá, hubo momentos en los que el cuartil no era el mismo, dependiendo de la categoría. Aquí en 2009, por ejemplo, en toxicología era Q3 y en las otras 2 era Q2. Y ya para ir terminando, vamos a ver un poquito de los portales y las plataformas. Bueno, esta captura es de una revista peruana. También era para mencionar que a veces las revistas pueden colocar su cuartil dentro de su portal para que los lectores y los autores interesados en someter sus manuscritos a la revista puedan conocer la posición de esta revista. Pero es importante tener en cuenta que a veces puede ocurrir que el cuartil que presenta la revista no esté actualizado, entonces es mejor revisarlo directamente en el ranking. La plataforma que voy a mostrar ahora es la de CIMEL, que es la revista, el órgano oficial de difusión científica de la FELSACEM. CIMEL ocupa una plataforma muy común entre las revistas, que es la de OJS, ¿ya? Bueno, son las siglas de Open Journal System. Y esta revista está indexada en Latindex. Así es como se ve el portal de la revista, la interfaz. Entonces,
Esto va a variar, bueno, la apariencia va a variar de una revista a otra, si no ocupa la plataforma de OJS. Por ejemplo, las revistas que son de Cuartil 1 tienen plataformas mucho más bonitas en cuanto al diseño. Em, entonces, la navegación quizás es mucho más fluida, pero la idea es identificar las secciones más relevantes que generalmente todas las revistas tienen. Generalmente va a haber un apartado que dice algo como sobre la revista. En el caso de CIMEL, lo que se encuentra en este apartado es, bueno, la descripción de que pertenece a la FELSOSEM, la sede editorial, bueno, también los temas de interés de la revista, que es algo muy importante para que los autores que quieren enviar sus manuscritos sepan cuál es la temática de la revista y puedan considerar si su manuscrito puede ser enviado aquí o mejor lo sometemos a otra revista que tenga una temática más afín a nuestro trabajo. También aquí se encuentra la información de las secciones, es decir, los tipos de artículos que acepta la revista. La sección de archivos contiene los números previos de la revista. Generalmente todas las revistas tienen esto. Sí puede variar un poco el nombre, que no diga archivos, sino tal vez números, pero vamos a tener un acceso para revisar los números previos. También vamos a tener algunas secciones que se refieren a pasos para el envío, donde, por ejemplo, se dan las indicaciones para ingresar al portal de envío de la revista y otras donde se mencionan las instrucciones para los autores. Por ejemplo, en estas que ocupan OJS, generalmente hay una lista de verificación general para todos los trabajos, donde se menciona cosas como que se haya revisado el formato del artículo, que no haya sido publicado previamente. O sea, son cosas muy generales que aplican para todo tipo de artículo que se quiera enviar. Y también vamos a encontrar secciones ya de las instrucciones para autores que son más específicas de cada revista. Generalmente viene un resumen al principio donde se colocan, por ejemplo, temas de la extensión y nos dicen para cada tipo de artículo lo que vamos a necesitar. Por ejemplo, un original, aquí en este caso en CIMEL, para todo tipo de artículos se pide un título de menor o igual a 15 palabras. Dependiendo del tipo de artículo, si ya vamos a pedir un resumen estructurado, por ejemplo, en los originales va a estar estructurado en objetivo, metodología, resultados, conclusiones. Y por ejemplo, acá en la carta al editor vemos que dice no corresponde, o sea, no hay que enviar resumen para este tipo de artículo. Y así nos va dando la extensión, las referencias bibliográficas, cuántas tablas y figuras se puede incluir, el número de autores y si es que tiene o no revisión por pares. También va a haber una sección sobre las políticas de la revista, los derechos de autores, entonces eso también es importante comunicarlo a las personas interesadas en publicar en la revista. Y también generalmente va a haber una sección donde se coloque los nombres de las personas que pertenecen al equipo editorial. Por ejemplo, en CIMEL encontramos los datos del editor en jefe, del editor ejecutivo, de secretaría y debajo vamos a encontrar los nombres de los demás editores. Bueno, eso sería entonces todo. Muchas gracias. Espero que los contenidos de esta presentación hayan sido de utilidad y bueno, que sigan disfrutando el curso. Muchas gracias.